Bueno, vamos a hablar de los aspectos médicos dentro de una compañía de seguros y los convenios. Para esto tenemos a la doctora Ainhoa Gorri Hernando, que es la directora médica de Allianz. Bueno, ¿se me oye bien? Vale. Las diapositivas. Bueno, yo igualmente podría hablar sin diapositivas. Gracias, Eugenio, por haberme convocado. Aunque era un poco un arma de doble filo, porque yo la realidad es que, aunque gestiono los proveedores sanitarios, todos, clínicas de convenio, gracias, clínicas para federaciones, póliza de salud, médicos valoradores, la verdad es que no soy experta en el convenio de asistencia sanitaria y para mí un poco ha sido un reto y un trabajo decir, bueno, pues si comparto panel con verdaderos expertos y no formo parte de ninguna subcomisión, pues tendré que ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, como antes decía una compañera, alguien ha preguntado a los peritos a ver qué pasa y por suerte pues puedo mirar varias caras aquí que además pues han sufrido mis preguntas porque pues sí, yo he preguntado a los peritos, he preguntado a la experta en mi compañía del Departamento de CAS, de Convenios de Asistencia Sanitaria, que forma parte de las subcomisiones y también pues he intentado hacer un poquito de resumen y de reflexión de todo lo que era el convenio y de lo que importaba, o sea, en este momento, en qué punto estamos, en un punto correcto y de poder avanzar o estamos en un punto ya de que lo damos no por perdido, pero sí como que no está funcionando, ¿no? Y entonces voy a contestar la primera pregunta que hacía Eugenio, que era el objetivo de traer aquí un poquito representantes de cada uno de los grupos de trabajo que forman parte de este convenio, ¿no? ¿Es útil el convenio? Y sin haber yo vivido otro convenio, más que este y luego la reforma en el 19, yo creo que sí que es útil. Y aunque Gonzalo se haya vendido pues, su parte, y yo ahora venderé la mía, evidentemente, seguirá siendo útil para ambas partes, porque todos estamos levantando la voz y levantando la mano para explicar matices o para explicar párrafos o líneas de lo que no funciona. Y eso es avanzar. Las metodologías que se hablan ahora de trabajo, y ya os puedo asegurar yo que en las compañías grandes son muy machacones con las metodologías de trabajo, una de ellas es la metodología Agile, ¿no? Que pasa por empezar siempre que quieres hacer algo con un mínimo producto viable. Y a partir de ahí, con un patinete, tú puedes conseguir un Tesla o algo mejor que un Tesla. Entonces, para mí, ya os lo digo, sin ser experta, creo que el convenio tiene muchísimos puntos de mejora, muchísimos usos de mejora y no solo los abusos para mejorar, también los usos para plantearte y para mejorarlos, pero que hay camino por recorrer y que se pueden hacer todavía muchas cosas. Y también coincido con la doctora que hay que escuchar a los médicos periciales de zona, que son los que al final viven los detalles del día a día, que saben dónde están los abusos de centros C o de centros A o de las compañías, porque en todas partes a veces tenemos cualidades y tenemos defectos y son los que podrían ayudar a que todo mejorara para bien. Esto no hace falta que lo diga, eran un poco los principios más básicos, poniendo siempre en el centro y en el eje el lesionado, y parece que a veces cuando hablamos de eso el lesionado no sale en ninguna de las frases, sujeto, verbo, complementos, y no sale el lesionado en las frases. Tiré a CAS como herramienta, que ya lo dijo antes Carlos, es una herramienta útil y es una herramienta que funciona. Los médicos valoradores, sean de parte o sean de compañías, llega un momento, al principio no eres tan consciente de que hay todo ese entramado detrás de lo que es el seguimiento y la atención de un lesionado. Llega un momento cuando, pues a fuerza de que vas viniendo a monográficos o de que vas asistiendo a charlas o de que vas escuchando opiniones de colegas, que te das cuenta que detrás no es solamente un redactado de un convenio marco y unos criterios de aplicación, sino que verdaderamente aquí detrás hay una herramienta de transmisión de información, de trazabilidad de información y de seguridad, sobre todo, para todas las partes, que creo que en este caso se debe ensalzar y que tiene muchos fallos, porque en la informática verdaderamente todo no se soluciona dándole golpes a la pantalla y Tirea patina bastante.
pero está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Es ágil, se invierte en Tire a Cas, creo que es compatible y que se puede conectar y acceder todo el mundo, incluso hospitales pequeños o centros de rehabilitación muy pequeños, y luego hablaremos de esos centros de rehabilitación tan pequeños, llamados a veces chiringuitos. Y bueno, creo que la digitalización, la automatización de procesos y poder sacar información de datos, que nos empecinemos en mirar contra una pared, esto es lo que ahora existe, lo que hay en el día a día y a todos los ámbitos, y por tanto lo tenemos que integrar y no solo entender. Tire a Cas forma parte y está funcionando. Por tanto, esto es un check. ¿Es un check? Sí. Vale, es un check. Las penalizaciones, ¿no? Es un tema que esto lo hemos pasado muy por encima, pero que a mí me llamaba mucho la atención. En su momento, cuando nos lo explicó nuestro departamento de CAS de la compañía, pensé, wow, multas, cómo mola. Y al final ha sido un tema que no es un check, no lo hemos podido llevar a cabo, ¿no? Compañías y centros hospitalarios teníamos muy claro cómo queríamos penalizarnos mutuamente, pero no luego cómo ejecutar esa penalización. Pero creo que importa a la audiencia, al foro, a los que nos estén escuchando, que sepan que esas penalizaciones existen, que esas penalizaciones, aunque no se ejecuten, se intentan cumplir. O por lo menos, yo hablo en nombre de mi compañía y de mis números, y nosotros, cuando tenemos que rehusar con un informe, así lo hacemos. Cuando vamos a derivar a centros nuestros de gestoras, pedimos una firma de un anexo 6 y seguimos, por tanto, las reglas que marcaban el convenio marco. Luego también es muy fácil decir, señores peritos, el convenio, tenéis que hacer algo, que a mí esto me genera un pico de hipertensión pequeñito, pero me lo genera. Tenéis que hacer algo, ¿no? Es como cuando mi marido llega a casa y dice, se tiene que ir a la compra, que no quedan cervezas. Yo no bebo cerveza, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? Se tiene que ir a la compra. Entonces, los peritos de zona y de zonas complejas, que las hay, vienen y me dicen, se tiene que hacer algo con el convenio. Bueno, es que se está haciendo algo, lo que pasa es que no se está haciendo a lo mejor al detalle o al nivel o enfocado a lo que están viviendo según qué peritos o según qué zonas. Pero se conoce, y yo creo que en este foro, antes cuando se hablaba a nivel legal y ahora también cuando se ha hablado, que esa visión me ha parecido súper inteligente y súper interesante, y cuando se hablará, porque se hablará, veremos otras perspectivas, y entonces, claro, a la hora de progresar, pues se tienen que tener en cuenta tantos puntos de vista y se tiene que recoger unas incidencias relevantes sobre las que se puedan trabajar, que no funciona todo lo rápido, pero sí que se conocen. Otra cosa es que digamos, oye, que se reconozcan, que se redacten, que se recojan, que se publiquen. Que los errores o que las resoluciones de una subcomisión en Andalucía lleguen a la gallega, donde tenemos otra casuística. Pues esto creo que es un criterio o una línea de trabajo que también podría estar muy bien por todas las partes. ¿Vale? Luego otra cosa que a lo mejor no, a mí al principio sí que me distraía un poco, pero es nunca perder de vista, cuando hablamos de clínicas, que hay diferentes tipos de clínicas, ¿no? Que tenemos unas clínicas con especialistas, con UCI, con una capacidad increíble, y que entonces, como él decía, ¿no? Si un señor le dolía el cuello y se le irradiaba hombro y al final le dolía un poco la muñeca y tiene una disociación escafolunar o un problema ligamentoso menor, y siempre pues pensó, ostras, es que me duele tanto el cuello que la muñeca, mira, y luego aparece, y no voy a entrar tampoco ni en deltas Uber, ni en cronologías, ni nada. Pero sí, no es lo mismo si está en un centro con todas las posibilidades diagnósticas que muchas veces cuando está en un grupo C. Pero ahora no estoy hablando de los abusos de las compañías, es que resulta que las clínicas del grupo A están en un grupo C. Pues las clínicas del grupo A, cuando digo, hola, amigo, que nos hemos reunido 3 o 4 veces al año y estás en convenio, es que este señor necesita una exploración, una artorresonancia X, que solo hay en tu centro. Ah, pero como no lo estoy tratando desde el principio, esto ya no entra por convenio. Pero si es que tú estás en convenio, ya, pero yo lo quería tratar desde el principio, es que si no al final, pues no me sale a cuenta. Bueno, pero es que un poco la finalidad del convenio, como hemos hablado al principio dentro del marco legal, era encontrar una convivencia y un equilibrio, ¿no? No que saliera muy a cuenta un equipo y muy poco a cuenta a otro. Por ejemplo,
y así me adelanto, por ejemplo, los módulos quirúrgicos. Los módulos quirúrgicos es evidente que muchas veces no les salen a cuenta a las clínicas una prótesis total de cadera o según qué estabilizaciones de según qué fracturas complejas. Ya, pero es que hay veces que la limpieza de una herida que está con VAC, que ha entrado a quirófano 2 segundos, anestesia local, ha hecho así y ha dicho, va bien, la veré en 3 días, me la están cobrando como módulo quirúrgico. ¿Sabes? Estas cosas en el diálogo que llevan los tramitadores, en mi caso, y que seguramente también llevan gente muy preparada y que no hay facultativos, porque si no hay facultativos para atención primaria, no puede haber facultativos para dirigir un diálogo sobre lesionados, que a fin de cuentas son pacientes, pero este es un problema de transmisión de información, un problema de flexibilidad, de entender qué entra y qué no entra y de ser coherente, y a veces un problema de tono también, cuando estamos hablando dentro de un entorno digital. Y así pues se generan incidencias que al final sí que van a la subcomisión y qué pena que entonces cuando tienes razón te rindes por ambas partes, ¿no? O sea, tú dices, pues si yo tengo razón, si estoy back, no es un módulo quirúrgico de 1.800 euros. No puede ser que una persona tenga 14 módulos quirúrgicos por una cura de una herida. Pero también es verdad que una prótesis de cadera en una póliza de federaciones o en una póliza de salud no vale 1.800 euros, que vale casi 10 veces más, ¿no? Entonces, aspectos a mejorar, usos, abusos, o que en el fondo, pues, como dicen los catalanes, cuando pasa, que día pasa año empeño, ¿no? Vamos tirando y entonces vamos haciendo y vamos funcionando. Pero yo creo que eso no significa que un proyecto haya fracasado, sino que cuando hemos puesto el primer formato, el borrador o el primer producto, decimos, ostras, pues patina por aquí este producto. Esto no lo habíamos mirado. También es muy difícil crear algo de la nada y hacerlo perfecto. Menos los hijos, todo lo demás no solemos hacerlo bien a la primera. Cuesta un poquito de ensayo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, pues también, más que un abuso o un uso, es como un entrenamiento que aunque hayan pasado tanto tiempo, todavía necesitamos hacer. En las subcomisiones, o al menos lo que a mí me han transmitido el Departamento de Asistencia Sanitaria de mi compañía, los casos que nosotros llevamos son puramente médicos, ¿vale? O sea, si un tratamiento procede o no, si se está dilatando la rehabilitación, si efectivamente una cirugía se está haciendo en tiempo y forma porque falta una autorización, que esto lo hablábamos bastante. ¿Cómo puede ser decir, sí, yo estoy en una clínica buenísima, de primer nivel, me adhiero al convenio, pero cuando tú le dices, oye, que te mando esta mano catastrófica para operar, no, es que claro, como no le he hecho la rehabilitación de lo que tenía antes, de tal, y no la he valorado desde el principio, esto no te lo puedo pasar por convenio, esto te lo tengo que sacar por fuera. Claro, o sea, ¿a qué juego estamos jugando? ¿Estamos jugando al mus o estamos jugando al póker? Decide la baraja. Y entonces, pues tendremos un diálogo que funcione. Los centros hacen pocas sesiones de rehabilitación para que les salga rentable, por lo que al final, al pagar al lesionado a veces por RC, se realizan tratamientos paralelos, ¿no? Muchos de vosotros me decíais, bueno, es que Ainhoa, o sea, la hoja de firmas del tratamiento rehabilitador, a veces, según qué zonas o en según qué puntos, es una broma. Lo de los 30 minutos no es verdad. Lo de la magnetoterapia es que te han chocado los 5 a la salida. Y hay veces que firman 3 veces el mismo día, porque yo hablo con el lesionado, yo no, el médico pericial, porque yo estoy hablando con el lesionado, porque lo estoy visitando, y él me ha dicho, oiga doctor, es que he firmado 3 veces en ese mismo día. Me dijeron, firma aquí, firma aquí, firma aquí, y yo firmé. Entonces, tenemos que trabajar los que sabemos en buscar un método para que esto no se dé, porque ahora lo permite y al permitirlo tú no le puedes decir que está cometiendo fraude porque tú dejaste que hubieran solo 3 días de rehabilitación, tú, la masa, que hubiera solo 3 días de rehabilitación. Tú dijiste que con que hubiera algo de manipulación y hubiera un poco de magneto ya era suficiente. ¿Qué pasa? ¿Que si no lo redacté bien a la primera ya está mal? ¿No puedo borrar y volverlo a redactar? Pues yo creo que no es así, ¿no? Que se tendría que poder revisar si es un punto de conflicto y poder, poder modificar, ¿no? Bueno, el tratamientos médicos innovadores ya se ha explicado, el ejemplo de la prótesis de cadera, terapia VAC, factores de los plasma enriquecido con plaquetas, etc.
A nivel de centros también os lo he comentado, ¿no? La dualidad de circuitos. Cuando entras de entrada, soy convenio. Cuando entras de segunda, ya veremos si soy convenio. Oye, que me tiro piedras sobre mi tejado, ¿eh? Porque es verdad que las compañías podemos tener acuerdos de colaboración incluso más favorables, pero, bueno, verdaderamente, si al final se va a romper ese diálogo, si no vamos a tener esa trazabilidad en TIREA, si luego van a haber esos problemas de estabilización, pues, oye, pues si has escogido jugar al convenio, jugamos todo el rato al convenio. Hay que encontrar una solución que suponga un avance. Auditorías, que ya lo habían comentado antes. Jorge Roel creo que habló de auditorías. A ver, chicos, en Béjar de la Frontera hay un centro C2 o un centro C1 que es un pueblo muy bonito, pero que por volumen de trabajo, pues evidentemente tiene una máquina magneto y tiene el fisioterapeuta unas manitas para trabajar. No tiene un Indiva y no tiene máquinas de pilates para estiramientos. En cambio, en Barcelona o en Madrid tenemos más de 20 centros con estas características. Pero no es un chiringuito, es lo que, o sea, nos tenemos que adecuar a lo que necesitamos y a lo que hay. Y entonces, si un lesionado vive a 300 metros y quiere intentar hacer la rehabilitación ahí, y por las lesiones que tiene puede hacer la rehabilitación ahí, no podemos condenar tampoco o hacer pasar por el aro a todos los centros C1 y C2 con una serie de características, ¿no? Y decir que, bueno, es que hemos sido laxos a lo mejor en el cumplimiento de características y en la aceptación de según qué centros. Creo que también, pues lo mismo, coherencia, un poquito en qué ámbito rural o en qué ámbito condal estamos hablando, y luego un poquito si se están adaptando esos tratamientos a la verdadera necesidad, porque si a este señor no le están haciendo nada, pues es evidente que tendrá que hacer más kilómetros, pero que se tendrá que ir a un centro donde se le pueda dar el tratamiento correcto. Y eso pasa por buscar unos criterios, pues no de auditoría, pero sí a lo mejor de un poquito de control. Porque esto es como, tenéis que buscar unos criterios de control. Esto no nos lo queremos quedar nosotros. No, tendremos que buscar unos criterios de control. Unas banderas rojas que decir, esto no está yendo bien, entre todos, este centro no está funcionando, no cumple esos criterios, no puede dar ese tratamiento que en un principio dijo que sí que podría dar, y por tanto trabajemos para que los que estén dentro del convenio cumplan esos requisitos y esos criterios. Revisión del marco legal de los centros para adherirse y evitar el fraude. Un poco esto es lo que decíamos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pues a veces me explicáis pues que hay centros que parecen pues poco más que un local con una cortina, una camilla, una máquina de magneto, o a veces ni eso, y el fisioterapeuta que es administrativo, el que hace la fisioterapia y el que te da también las clases de y el que compra la cerveza luego. Claro, o sea, entonces, bueno, pues a lo mejor sí que tendremos que revisar ese redactado para decidir, ¿nos funcionan en según qué casos sí? Pues oye, bien, nueva descripción. No nos funcionan en ninguno de los casos y penalizar a aquellos centros que al finalmente pues no cumplan, ¿no? ¿Para siempre? ¿Y que no podamos tener centros y capilaridad suficiente? No, hasta que cumplan. No tiene por qué ser, uy, esto ya te lo miré, no servía para nada, fuera. Pero se tendría que mirar. Bueno, el tema de los módulos, pues lo que decíamos antes, ¿no? O sea, los módulos, hay muchos casos, creo que fue una solución muy buena en su momento porque había mucho descontrol, como antes también ha hablado el jurista, a nivel de precios de mercado, pues era muy difícil establecer un nomenclator o establecer un precio en función de la complejidad quirúrgica para estos casos, pero yo creo que bueno, pues que un abuso que existe o que un uso no correcto de este módulo quirúrgico sería tributario de defensa y de revisión, ¿no? Luego los plazos, claro, lo que hablabas tú antes, ¿no? 5 o 7 días laborables, que si por lo que sea te pilla en fin de semana o Navidad o hay un problema de informático, que Tiria tiene problemas informáticos. Entiendo, perdón, el abuso para mí es que eso sea solo para un tipo de centro. Si acordamos que eso es la terapia correcta, la terapia que tiene que llevar, lo que has dicho tú de estas lesiones, que sea en todos los centros, si acordamos eso, no se puede ser más exigente con uno que con otro. Bueno, sí, pero no. Pero bueno, vale, sí.
Vale, a nivel de reuses, claro, aquí no puedo generalizar. Nosotros tenemos un departamento especializado en asistencia sanitaria, tenemos un asesor médico que lo firma. Es verdad que tenemos un informe pro forma, pero no hace referencia al convenio. Accede a la documentación necesaria para poder reusar, tal y como se indica, con los informes pertinentes. Y de entrada, para nosotros ha sido una buena solución porque han disminuido mucho, en nuestro caso, los casos que han ido a la subcomisión. ¿Vale? Y a nivel de penalizaciones, bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Al final, pues nosotros también las estamos cumpliendo, o sea, las tenemos presentes, de no incurrir en algo que pueda después tener una penalización asociada, se estén aplicando o no se estén aplicando. Al final, ¿cuáles son las conclusiones? Pues yo creo que al final, esta tarde de hoy, o al menos en mi caso, yo me llevo haber podido volver a escuchar, volver a refrescar y volver a actualizar todo lo que tiene que ver con el convenio de asistencia sanitaria. Además, a oír equipos diferentes siempre es bueno porque te amplía tu punto de mira y te hace ver diferentes perspectivas. Y al final el convenio es cuestión de convivencia, y esto, si no, no funcionaríamos, y no funcionaríamos tampoco para el lesionado, que hemos dicho que tiene que ser el del centro. Y es un tema también de conveniencia, es un tema de conveniencia. Ahora han disminuido el 70% de las incidencias que había antes respecto a lo que son facturación y seguimiento y atención de asistencia sanitaria. Se prioriza el lesionado y se intenta que haya una continuidad asistencial y que se facilite, más allá de que haya incidencias, que en todas las partes las hay, pero un poquito la idea y la identidad del convenio era y se consigue. Aporta autonomía a los centros para respetar tiempos quirúrgicos, bueno, con sus matices, y de curación, por lo menos, sin tener que esperar por temas burocráticos. Y, desde luego, lo que no vamos a obviar, porque si no, pues no seríamos sinceros con nosotros mismos, consigue un control de costes muchísimo mayor, aumenta y prevalece la relación de confianza por ambas partes a nivel de centros hospitalarios con las compañías de seguros y optimiza esa continuidad asistencial y esa gestión. Y, aunque no os lo creáis, disminuye el fraude. Y ya está. Muchas gracias, doctora. Esto no es como cuando hace años en Madrid había una clínica de rehabilitación que tenía 3 rayas pintadas. Y cuando yo pregunté para qué era, decir, estos son los de los accidentes de tráfico, por aquí van los de compañía de asistencia sanitaria y por aquí los privados. En la de la raya que llevaba los accidentes de tráfico funcionaban al son del timbre. Según sonaba el timbre, el propio paciente se cambiaba de la magnetoterapia al láser. Las cosas van evolucionando.